Denuncias en esta edición especial de Panorama. Desde que aquí en el programa se reveló que funcionaba una oficina de la Dirección Nacional de Inteligencia en Palacio de Gobierno, no han dejado de surgir dudas sobre el verdadero papel que desempeñó Henry Chimabukuro en el gobierno de Pedro Castillo. Esta semana, el abogado de José Luis Fernández Latorre, ex jefe de la DINI, reveló en exclusiva a Panorama que Chimabukuro, jamás fue empleado de la Dirección de Inteligencia y que desde Palacio de Gobierno se habrían falsificado documentos para hacerlo pasar como tal, como funcionario. El reportaje completo lo tiene Vicky Zamora y Walter Jiménez. Vamos con eso. Todo apunta a que detrás de estas paredes el presidente habría intercedido no solo por el nombramiento de Hugo Chávez Arévalo en Petroperú, sino que también buscó formalizar la presencia de un sombrío personaje que se mantuvo muy cerca de él y de su familia también. Su nombre, Henry Augusto Chimabukuro Guevara. ¿Lo conoce al señor Chimabukuro por otras situaciones, quizás, el señor Latorre? Desde diciembre del 2021, el propio presidente de la República le dice en una reunión de despacho al señor Fernández Latorre, jefe de DINI, que atienda, con estos términos, atienda al señor Chimabukuro. Esa es la primera vez. ¿Es el presidente quien le presenta a Chimabukuro? Así es el propio presidente Pedro Castillo quien le pide al señor Fernández Latorre que atienda al señor Chimabukuro. Sale de su reunión, en la sala continua, recibe al señor Chimabukuro y le dice, quiero ser asesor de la DINI. Un nuevo capítulo de revelaciones comienza a develarse. La orden presidencial habría llegado a un extremo inaudito, nunca antes visto o revelado. Este oficio, mostrado por Panorama meses atrás, que figura en los archivos del despacho presidencial, revelaba que Henry Chimabukuro fue designado colaborador de la DINI. Detrás de este documento, sin embargo, habría escondido un nuevo delito gestado desde Palacio de Gobierno. Este oficio no tiene anexo. Este es un dato crucial. No lleva anexo, ni siquiera dice se adjunta dato de colaborador, se adjunta anexo, nada. Solo es el destaque de esta servidora, nada más. ¿Qué es lo que habría pasado? En despacho presidencial probablemente se ha elaborado ese otro documento. ¿Ese documento es falso? Así es, sería un documento apócrifo creado de pronto en el despacho presidencial. A las precisiones del presidente por nombramientos se sumaría la falsificación de documentos al interior de Palacio de Gobierno. Todo con el fin de cumplir los deseos presidenciales. Que no soy parte y no formo ninguna red criminal. Lo narrado por el abogado de José Luis Fernández Latorre, ex jefe de la DINI, es revelador. Como lo es también el testimonio que ahora brinda Henry Chimabukuro a la Fiscalía, quien afirma que no solo fue colaborador de la DINI, sino que ahora es también colaborador de la Secretaría General del Despacho Presidencial. Tengo un contrato ad honorem, suscrito con el ex secretario general Jorge Alba. No recuerdo si el contrato cuenta con el membrete del despacho presidencial. Sin embargo, sí cuenta con la firma del ex secretario general. Su cercanía no habría sido únicamente con Pedro Castillo, sino también con su esposa, Lilia Paredes Navarro, y con su sobrino, Rubdel Oblitas Paredes, a quien Chimabukuro no ha podido desconocer. En una oportunidad me escribió Rubdel Oblitas por WhatsApp y me puso, Don Chima, ¿por dónde andas? ¿Por qué Pedro Castillo ha mostrado tanto interés en mantener a su lado a Henry Chimabukuro, al hombre en cuyo celular se le ha encontrado documentos sobre proyectos, licitaciones, entre otros? Todos los detalles aquí en Panorama. No tenía preparación en inteligencia, pero leía por internet. Es el relato de Henry Chimabukuro ante la Fiscalía. El hombre que se presentaba como agente de inteligencia revela que su principal fuente de información era el buscador Google. Y
Hicimos un sondeo de varios abogados en la Subsecretaría General para que vean el tema legal del presidente de la República. Y ese día yo llamé al señor Ángel Ildefonso, verifiqué en Google de mi teléfono, abogados constitucionalistas, y vi su número y lo llamé. Chimabukuro confirma las sospechas. No acreditaba preparación alguna en temas de inteligencia. Yo apoyé la campaña de Pedro Castillo y no sé si sabrían eso, que no contaba con preparación en inteligencia. Por este hombre sin experiencia, mucho menos conocimientos en manejo de inteligencia nacional, abogó Pedro Castillo. El propio presidente de la República le dice en una reunión de despacho al señor Fernández Latorre, jefe de DINI, que atienda, con estos términos, atienda al señor Chimabukuro. Esa es la primera vez. ¿Es el presidente quien le presenta a Chimabukuro? Así es el propio presidente Pedro Castillo quien le pide al señor Fernández Latorre que atienda al señor Chimabukuro. Sale de su reunión en la sala continua, recibe al señor Chimabukuro y este le dice, quiero ser asesor de la DINI. No tenía experiencia, no tiene ningún estudio acreditado en documento, entonces se le rechaza. El señor Fernández entra de nuevo con el presidente y le dice, señor presidente, no puede ser, no reúne los requisitos. Esa es la primera vez que lo conoce y posteriormente ya lo ha visto al señor Chimabukuro en Palacio, pero como un supuesto asesor del presidente. Fernández Latorre es paisano del presidente, chotano como él, un hombre que no está dispuesto a callar nada, que no está dispuesto a seguir el dicho que entre chotanos se dan la mano. ¿Y hubo respuesta del presidente cuando le dijo que no tenía las acreditaciones, las credenciales para el cargo? No se comentó más. ¿Hubo una segunda propuesta del presidente o una segunda insistencia de él? No, porque ya en las siguientes ocasiones en las que el señor Fernández ha despachado con el presidente, ha visto al señor Chimabukuro en despacho, en la sala embajadores, en la sala Grau, lo ha visto ya, pero como un asesor del presidente. José Fernández Latorre le ha asegurado a la Fiscalía, a la Contraloría y a la Comisión de Inteligencia del Parlamento que Chimabukuro no es ni ha sido nunca, jamás parte de la DINI. ¿Cómo entender entonces la documentación? Que en el despacho presidencial se encuentra una carta dirigida a Beder Camacho y una hoja anexa en la que se lee Chimabukuro Guevara Henry, colaborador. ¿Ese documento lo reconoce el señor Fernández Latorre? Ese documento es un oficio que es la respuesta al señor Beder Camacho, donde le pide que se asigne personal de DINI en Palacio. El señor Fernández Latorre, como jefe DINI, responde y asigna a una servidora, que es una poligrafista, al despacho presidencial como colaboradora DINI. Pero este oficio no tiene anexo. Este es un dato crucial. No lleva anexo, ni siquiera dice se adjunta dato de colaborador, se adjunta anexo, nada. Solo es el destaque de esta servidora, nada más. ¿Qué es lo que habría pasado? En despacho presidencial probablemente se ha elaborado ese otro documento. Fernández ha presentado no uno, sino varios documentos que acreditarían que desde la DINI no se realizó nombramiento alguno a favor de Henry Chimabukuro. Ese anexo, que es un documento bastante burdo, tiene un sello que dice secreto, tiene un solo reglón con el nombre del señor Chimabukuro, pero no tiene rúbrica, no tiene sello, no tiene firma del jefe de la DINI. Entonces, ese otro documento, ese supuesto anexo, no se reconoce. O sea, ¿ese documento es falso? Así es, sería un documento apócrifo creado de pronto en el despacho presidencial. El deseo presidencial de que Chimabukuro sea incorporado a la planilla de la DINI llevó acaso a los funcionarios del despacho presidencial a cometer el delito de falsificación de documentos. En este documento del 14 de enero del 2022, José Luis Fernández pide la emisión de pases temporales para el ingreso a Palacio de Gobierno, para el suscrito, es decir, para él, José Luis Fernández, y para la señorita Flor Arqui, la poligrafista. Chimabukuro no aparece en su solicitud. ¿Quién tramitó el pase de Chimabukuro a Palacio de Gobierno? Pues nada menos que él, directamente. El documento de entrega de Photocheck es exactamente el mismo que se le entregó a otros hombres investigados por ser parte del gabinete en las sombras, Auner Vázquez y Eder Vitón.
para darle legalidad a su presencia, firmó declaraciones juradas, cartas de confidencialidad, entre otros. Solo ayudé a instalar la oficina de la DINI en Palacio, que antes se ubicaba en el 4º piso. Me pedían que pase filtro a todas las personas en las computadoras de la DINI. Eran pedidos de Secretaría General Jorge Alba, del área de actividades, Violeta Romero, de la oficina de protocolo, una persona llamada Héctor que no recuerdo su apellido. Pero como en el castillo del presidente todo puede suceder, ocurrió que el hombre que no contaba con preparación en inteligencia fue nombrado agente justamente donde no era avesado. Ahora su rol ha cambiado. Su cercanía ya no es con la DINI, sino con el mismísimo despacho presidencial. Ahorita estoy en Secretaría General de Palacio de Gobierno, en el cargo de apoyo, cargo que desempeño desde julio del 2022 a la fecha, teniendo un contrato ad honorem suscrito con el exsecretario general Jorge Alba. Mis funciones son indagar, ver temas de inteligencia relacionados a personas que ostentan cargos públicos o personas que visitan Palacio de Gobierno. Su obsesión, mientras estaba en Palacio de Gobierno, era Beder Camacho, a quien desacredita a lo largo de su testimonio. Yo empecé a indagar por las cosas que hacía Beder Camacho. Se reunía con otras personas como alcaldes, gobernadores, congresistas, ministros, viceministros, generales, etc. ¿Usted pudo identificar a los que ingresaban al Palacio de Gobierno? No pude reconocer a ninguna persona. Chimabukuro admite que no recuerda nombres, caras, que nunca pudo identificar nada ni a nadie. ¿En qué consistía su trabajo de inteligencia? Conforme a su narración, no recuerda a los nombres de las personas que ingresaron o transitaban por Palacio de Gobierno. Ni siquiera corroboró todo lo que usted mencionaba. Yo todo comunicaba a Fernández Latorre. Yo estaba inicialmente detrás de Cerrón y su grupo. Beder Camacho, José Luis Cristóbal, no recuerdo bien su nombre, y Franco Pomalaya, no recuerdo su otro apellido. ¿Mandó el presidente a seguir a su aliado Vladimir Cerrón o a sus allegados? ¿Se utilizó recursos del Estado para realizar seguimientos clandestinos que no obedecían a órdenes de inteligencia? Pero hay más. En el celular de Chimabukuro se ha encontrado información respecto a licitaciones del Estado, currículums de personas que luego fueron designadas en cargos públicos y documentos referentes a los viajes presidenciales y a la estrategia de defensa del mandatario. ¿Por qué en su celular se ha encontrado el archivo Estrategia contra la denuncia constitucional del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, por el delito de traición a la patria? Ese archivo me lo deben haber pasado por WhatsApp, pero yo no lo he redactado. Me enviaron seguro del área de comunicación de Palacio, o yo debo haberlo descargado de su página web. Que dice el abogado del jefe de la DINI es que él no sería asesor de inteligencia. Esas preguntas nos están haciendo la Fiscalía y nosotros vamos a responderle a la Fiscalía. Cada vez se generan más dudas sobre el rol de Henry Chimabukuro y por qué Pedro Castillo buscaba tenerlo de aliado. Cerca a él, ha afirmado haber sido amenazado por Fray Vázquez y ha afirmado también haber tenido comunicación con Rutbel Oblitas Paredes, sobrino de la primera dama. Y es que todo apunta que esa es una nueva arista en esta investigación. El caso de los pagos, en algún momento el presidente le habló al señor Fernández de Bruno Pacheco, de los prófugos de su sobrino, a sus capturas, a las ubicaciones quizás de ello, o a la inteligencia de la policía. Es información reservada que también estamos aclarando ante la Fiscalía, es información muy importante. O sea que está brindando el señor. Hay información muy valiosa que el señor Fernández está brindando a Fiscalía a efecto de esclarecer todos estos hechos. La Fiscalía está obteniendo nueva y reveladora información que apunta cada vez más al presidente y a su círculo más cercano. Y es avión presidencial.